beneficios que tiene la LS9. El amplificador yo quería iniciar esta primera parte de este curso con un text, algo así como un examen que ya está listo, pero todavía lo están transcribiendo y después lo vamos a imprimir. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar de la guía de audio que ya ustedes tienen, vamos a dar un repaso bien general por esta guía para que, y aprovechen ustedes, si tienen alguna pregunta, puedan contestarla. Este curso originalmente se inició para que lo que hemos adquirido de la consola digital, lo que íbamos a hacer es que iba a pasar de análogo a digital, y se inició fue para los técnicos que ya nos vienen ayudando en todas las actividades, con la intención de que todos puedan manejar estas consolas digitales a la perfección. Pues esa fue la idea principal, pero luego se fueron añadiendo más personas al curso y quisimos entonces hacerlo no nada más de consola digital, sino abarcar todos los aspectos del sonido. Bueno, intentaremos abarcar todos los aspectos del sonido en estos 2 días de curso. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta parte de las guías desde el capítulo 1. Vamos a estar viendo unos videos, que son unos audiovisuales que tiene Leoner, y partiendo de estos audiovisuales nosotros vamos también a estar entrando en esto. Leoner Bermúdez tiene una participación también que le pedí con la parte de la ética, porque lo que quiero es que nosotros vayamos aprendiendo no solamente en el sonido, sino como personas integral, aún cómo se enrolla un cable, cómo se guarda y cómo se puede conectar todo aquí atrás de los equipos, a todos esos detallitos, y qué es lo que queremos ver. Algo que está viniendo aquí, de una vez vamos a hablarlo, es el tema de quiénes somos nosotros en la iglesia y cómo debemos actuar nosotros en nuestras iglesias como técnicos. Una cosa que siempre les he pedido a los técnicos en los cursos que hemos dado es que no podemos tratar el audio en la piedra angular como trataríamos el audio en cualquier evento a nivel de música no relacionada con la iglesia. ¿Por qué? Porque por lo general el técnico de audio común, y de hecho el que tiene más experiencia en su vida, dice: el músico es un producto. Otros dicen: no, lo que pasa es que si la fuente de sonido no tiene una buena reproducción, yo no puedo hacer nada. Y eso no es que esté mal. De hecho, hay un video que va a mostrar ahorita Leoner, donde ven una mujer que está cantando feísimo y el técnico está haciendo las mil y una maravilla para que eso se escuche bien. Entonces, esa es una de las cosas que no deberíamos hacer, porque nosotros estamos limitados a amplificar una fuente de sonido. En la piedra angular no podemos tener esa actitud. En la piedra angular debemos tener una actitud de buscar darle la solución a todos los problemas que se presenten, desde la mal reproducción de una fuente sonora hasta la amplificación de la misma. Por ejemplo, si yo voy a hacerle sonidos a Obama, que tiene un vozarrón bien fuerte, pues yo no tendría que hacer mucho como técnico, porque ya él tiene su proyección. Pero si yo voy a hacerle el sonido al hermano William, yo no puedo agarrar y decir: no, bueno, yo no voy a, él está pasando allí, yo no voy a amplificar más porque no da más el sonido. Yo tengo que buscar todas las maneras y trampas y cosas aprendidas necesarias para que ese sonido pueda ser audible para todos los hermanos que estén en la iglesia. Entonces, bajo ese esquema, yo no puedo tomar una actitud de que si la fuente sonora no tiene el 100% de su calidad, yo no voy a reproducir eso al 100%. Entonces, allí nosotros tenemos que quitarnos esa actitud de solamente de técnicos y meter una actitud de administrador de un equipo de audio, porque somos administradores de ese sistema de audio. Otro aspecto es con respecto a los músicos, que sabemos que es natural en un músico tener esa actitud de que son personas que son artistas, pero
la realidad es que los músicos son las personas en nuestra iglesia que abren la sexta dimensión. Por consiguiente, debemos tratarlo como tal, como personas que se merecen un respeto, que se merecen un trato bien especial. Entonces, todas esas cosas, cuando nosotros las tenemos bien claras en la iglesia, bajo ese punto nosotros debemos actuar con respecto a los hermanos. Que bueno, todas estas cositas vamos a ir hablándolas más adelante. Quiero dejarlo entonces con estos audiovisuales que hablan sobre algo muy importante en una grabación y en una reproducción. El audio tiene la característica de amplificar algo, pero también mejorarlo. Y por otro lado, que deberíamos, siempre deberíamos buscar la forma de que haya una comunicación entre el músico y el técnico, buscar esa armonía. Nosotros hemos venido trabajando con todas las actitudes como técnicos, la más incorrecta y recientemente las más correctas, y han dado resultados las más correctas, y basado en esa experiencia que le hemos hablado. Siempre buscar armonía entre los músicos y los técnicos. No sé si tú quieres aportar algo con respecto a ese video. Entendiendo algo, lo que dice Ale, respetando la posición del ministerio del músico, pero el músico también respetando la condición y la labor que el técnico va a hacer. Porque se presupone que si esa persona está puesta allí para hacer un trabajo, está puesta por el Señor. Por eso debe haber una correlación, un respeto de ambas partes, sin menospreciar el trabajo del otro. ¿Entiendes? Eso es muy importante, siempre dejarlo ver. O sea, el trabajo del músico es abrir la sexta dimensión. En una oportunidad el hermano Miguel nos decía, 3 veces que fue a Caracas, él nos decía, usted puede reunirse bajo 4 palos y un techo, pero lo más importante que tiene que salir allí es la voz del ángel, que esa voz es la que va a traer todo lo demás. Es decir, que ustedes como técnicos tienen una posición bien importante, porque el Señor los ha colocado a ustedes para que ustedes puedan reproducir la voz que va a traer la transformación y rapto. ¿Sabían ustedes eso? En sus iglesias, ustedes tienen un trabajo tan importante, que es el de sacar por esas bocinas la voz que nos va a transformar. Si esa voz no se entiende, no es audible, obviamente esa espiritualidad, esa conexión de teofanía a teofanía que existe entre el creyente y la palabra, no se va a llevar a cabo. Por eso es importante, lo que decía Ale, el conocimiento de lo que ustedes van a hacer en sus congregaciones. Pero debe de existir ese respeto, debe existir ese conocimiento y debe existir esa sincronización, porque el que está en la parte técnica forma parte del ministerio del pastor. ¿Sabían ustedes eso? Que ustedes forman parte del ministerio de ese pastor que en un momento determinado va a pasar y va a sacar la señal por el satélite. ¿Sí entienden eso? Entonces debe haber un respeto de parte y parte. Y obviamente debe haber una preparación espiritual previo a hacer el trabajo que ustedes van a hacer. Este video nos habla a grosso modo de cuál es el trabajo directo de un técnico. Ustedes lo vieron allí moviendo manos, moviendo para acá, en su conocimiento, buscando la forma de ecualizar esa voz, darle el delay, darle el reverb, darle la proyección y buscar que esa voz que estaba distorsionada saliera lo más audible posible. Eso es para que ustedes más o menos entiendan cuál es la condición y la importancia que ustedes tienen en sus lugares, en sus congregaciones o en las actividades evangelísticas. ¿Sí? Otra cosa es que, a diferencia de ese video que vimos, que es un estudio de grabación, y en el estudio de grabación uno puede decir, corten, vamos a darlo otra vez de nuevo. La mayoría de los que estamos aquí realmente trabajan es en vivo. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, o una ventaja particularmente en sus iglesias, es que siempre el sonido lo van a hacer en esa iglesia donde están allí.
¿Qué quiere decir eso? Que todas esas preparaciones previas a la actividad no la podemos hacer el domingo en la mañana. Ustedes son testigos, y los muchachos también son testigos, los que son técnicos con nosotros, de que nos venimos una semana antes a instalar. Entonces, en nuestras iglesias no podemos armar un sistema de audio y solucionar todos los problemas el domingo en la mañana. Porque bajo ese esquema, si usted lo hizo en una oportunidad está bien, o si lo hizo en una segunda oportunidad está bien, pero cuando ya usted todos los domingos agarra eso como un hábito, yo le voy a dar una recomendación. O solucione ese grave problema o simplemente dele la oportunidad a alguien que sí tenga el amor para ir a instalar sonido un día antes y verificar cuáles son todos los problemas y detalles que puedan tener en una congregación. ¿Me decías, Dan? Sí. Para reforzar un poquito, lo que él decía, estudio de grabación. Generalmente hay músicos que son de estudios de grabación y cuando se presentan en una actividad en vivo, como tú tienes en el estudio de grabación monitores de campo cercano, es decir, monitores que te permiten escuchar de una manera fuerte. Ahí está el show. Ya va, un momentito. Ahí está el show. No, después esto hay que editarlo, ¿no? Y quitar lo que no va. Hola. Mira, lo que vamos a hacer es que mientras que arman el micrófono vamos a poner el siguiente video. Tú eres el que conoce los videos. Todas estas cosas que estamos viendo son importantísimas. Yo digo que tienen la misma importancia cuando pasemos a la parte de consola. Porque hay un detalle que está sucediendo mucho, que cuando tenemos en nuestras congregaciones al hermano Miguel o al hermano William o al pastor, cuando tenemos pastores que hablan bajito, tenemos un detalle y un secreto que les voy a dar. No puedes poner una alta presión sonora antes de que pase el pastor o antes de que pase el hermano William o antes de que pase el hermano Miguel. La razón principal y espiritual es que un volumen fuerte no te coloca en un ambiente de paz, en un ambiente espiritual. Un volumen fuerte lo que te coloca es un ambiente de nervio, de alerta. Entonces ya por ahí psicológicamente tiene que haber un nivel de presión sonora bajo. Usted puede estar cantando, cantaré al Dios de la gloria, cantaré de su misericordia. Puede estar cantando esa alabanza, pero todo está en el nivel que el técnico, el único responsable, ahí no tiene que ver ni el músico ni el cantante, no. El técnico tiene que manejar un nivel adecuado porque el tímpano es como el iris del ojo. ¿Qué pasa si estamos de noche ahorita, están las luces prendidas y apagamos todas las luces de una vez? ¿Qué va a pasar? Nosotros no vamos a ver nada en el momento, vamos a ver todo oscuro. Pero a medida que van pasando los segundos, ya usted va a empezar a ver ya con más detalle. ¿Por qué pasa eso? Porque todos los sentidos humanos responden a, valga la redundancia, a una respuesta logarítmica. Necesitas un cambio de luz en el caso del ojo, o un cambio de presión sonora en el caso del oído, o un cambio de temperatura muy fuerte en el caso de la piel para tú sentir una variación. Tú vas caminando por la calle con la arena caliente y vas soportando ese calor porque el cuerpo, la planta del pie se adaptó. Si pisas una colilla, tienen que pasar varios microsegundos para tú darte cuenta que pisaste una colilla de cigarro encendida, y ahí es cuando ¡wow! Porque eso se basa en una frecuencia, en una respuesta logarítmica. Lo mismo pasa con la luz. Tú entras a un lugar oscuro y estás en un lugar con luz y wow, tienes que esperar pasar unos segundos para adaptarte.
Igualmente, les ha pasado que tienen unos lentes bien oscuros, están en el sol y alguien viene, préstame esos lentes y te los quita. ¿Por qué? Porque el iris está completamente abierto. En el sonido pasa lo mismo. Están cantando una canción alegre porque va a pasar el hermano Miguel y tienes una alta presión sonora y el tímpano hace lo mismo. Hey, tienes 80 decibeles, adapta el tímpano a 80 decibeles. ¿Qué hace él? Lo pone rígido, el tímpano. Eso quiere decir que necesitas más presión sonora para moverlo. Entonces, él está recibiendo esas presiones sonoras como vamos a ver ahorita en el video. Él va a ver esa presión sonora y ese golpe, y ese golpe, y ese golpe. Entonces, él está rígido. Entonces, en ese momento, con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Y el tímpano rígido, cuando el hermano Miguel empieza a hablar, muy buenos días. Allí, el tímpano tiene que adaptarse a otra presión sonora. Y entonces se pierden unos segundos de su voz y empiezan los hermanos, no se escucha, mira que no se escucha. A eso se le suma de que él inicia hablando bajito y que el técnico en parte tiene culpa porque no adaptó el sonido previamente o los tímpanos de todo ese grupo previamente. Entonces, este es algo que no se lo van a enseñar en un curso de audio ni en la universidad mejor del mundo. Esto es algo que se va aprendiendo en el camino. Entonces, si ya viene la conferencia, empieza a adaptar el tímpano de las personas a lo que viene seguidamente. Entonces, esos tics es bueno tenerlo. Vamos entonces con el video. ¿Está listo? ¿Qué es el sonido? Es una sensación producida en el órgano del oído, por las vibraciones de los cuerpos, transmitidas a través de un medio como el aire. En física se entiende como un conjunto de ondas producidas por un cuerpo al vibrar, creando de esta manera una variación de presión en el medio que lo rodea. Mientras más agudo sea el sonido, mayor será su frecuencia, su intensidad es determinada por la amplitud de onda y se mide en decibelios. A continuación veremos el documental completo. En una época, las películas eran silentes, excepto por la música que se tocaba con ellas. Luego llegó el sonido. En esta película estudiaremos el sonido. El sonido y las vibraciones. Las vibraciones son la fuente de todo sonido. No es difícil creer que el bombo vibra. Pero ¿cuál es la fuente de este sonido? El arco hace que la cuerda vibre y eso genera el sonido. Las vibraciones del gong tienen suficiente energía para mantener saltando esta bola de ping-pong. Usaremos la luz de un láser para ver las vibraciones de este diapasón. Hay un espejo sujeto al extremo del diapasón. Según se mueve el rayo reflejado. Los espejos giratorios proporcionan un movimiento horizontal. El diapasón tiene energía eléctrica. Podemos ver las vibraciones y podemos sentirlas. Pero, ¿cómo llegan a nuestros oídos como sonido? El sonido y las ondas. Una pequeña gota de agua. Pero su energía perturba toda la superficie según se esparce en ondas.
La energía de un objeto que vibra se mueve por el aire en ondas. Cuando esas vibraciones del aire llegan a nuestros oídos, las interpretamos como sonidos. ¿Qué le pasaría al sonido de una campana si quitamos el aire que la rodea? Llenamos el frasco con humo. Cuando desaparezca el humo, la mayor parte del aire habrá desaparecido. Usamos una bomba para sacar el aire. El osciloscopio muestra el sonido de la campana. Sin un medio como el aire, no hay sonido. Al contrario de las ondas del agua, las del sonido se mueven en todas direcciones. Si tuviéramos una fuente visible de sonido, su energía irradiaría así. Veamos un modelo de una pequeña sección de la onda que irradia. Con este muelle suspendido, ilustraremos la acción de las ondas en un plano. Pueden crearse ondas tanto empujando el muelle como tirando de él. Mientras la energía de la onda se mueve de un extremo a otro del muelle, cualquier espiral sencillamente vibra hacia atrás y hacia adelante. Analicemos estos sonidos con un osciloscopio. 4 vibraciones y media. 9 vibraciones. Y 18 vibraciones. Las notas altas tienen más vibraciones por segundo que las bajas. El número de vibraciones por segundo es la frecuencia. Sin cambiar la frecuencia, vean la diferencia. El volumen de la nota está relacionado con la fuerza de sus vibraciones. Esto es la amplitud. La frecuencia y la amplitud son 2 cualidades del sonido. Pero, ¿a qué velocidad se desplaza el sonido? El sonido y su velocidad. El sonido de este hacha se desplaza por el aire en todas direcciones. Desde la distancia, el sonido llega retrasado. ¿A qué velocidad se desplaza el sonido? Usaremos esta vía abandonada para nuestras demostraciones. Primero, mediremos 300 metros. Estos banderines marcan las 2 posiciones. Un revólver de iniciar carreras será nuestra fuente de sonido. De cerca, el humo y el sonido van juntos. Ahora, a 300 metros de distancia. En estas condiciones, el sonido se desplaza a unos 300 metros por segundo. ¿Se desplaza el sonido por objetos sólidos como este riel de acero? Si lo hace, ¿a qué velocidad? Vamos a averiguarlo. Podemos oír el martillo en el riel con un estetoscopio. Parece llegar a nosotros casi en el momento del impacto. El sonido se desplaza 10 veces más rápidamente a través del acero, que es sólido, que a través del aire. ¿Creen que el sonido se desplaza por el agua?
¿Cómo mediremos su velocidad? El sonido y el oído humano. Una persona de oído normal puede oír aproximadamente de 20 a 20.000 vibraciones por segundo. Deme esto. No, después que midamos el sonido. ¿Qué es el sonido? Lo que oyes cuando abrimos y cerramos este frasco. Algunas personas no oyen como nosotros. Para ellas es difícil aprender a hablar, porque no oyen los sonidos que hacen. Este niño usa un aparato para ver los sonidos del habla y aprender a imitarlos. Bien. 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 Eso estuvo bien. Vamos a oírte otra vez. Bien. 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 Maravilloso, sí. Aún los que oímos bien, no podemos oír ciertos sonidos. Este silbato para perros tiene un tono muy alto para los oídos humanos. Los sonidos muy altos que no oímos son los ultrasónicos. Cada una de estas barras de metal emite un sonido alto cuando las golpeamos. El osciloscopio puede registrar hasta los tonos ultrasónicos. Solo oímos el golpear del martillo. El sonido y la música. Uno de los mayores placeres que nos da el sonido es la música. Los instrumentos musicales generan sonido de distintos modos, pero en cada instrumento el sonido viene de alguna forma de vibración. Aquí los martillos golpean las cuerdas provocando vibraciones mecánicas. También podemos producir sonido haciendo vibrar electrones en un circuito. Este sintetizador puede producir una amplia variedad de sonidos. Aquí el teclado se compone de interruptores electrónicos. Puede alterarse fácilmente la forma de la onda y por lo tanto la calidad del sonido. Estos sonidos son todos de igual frecuencia y amplitud, pero cada uno es distinto. La calidad de la mayoría de los instrumentos musicales es una complicada mezcla de vibraciones. Analizando esos patrones, el ingeniero encuentra pistas para las combinaciones electrónicas necesarias para imitar un sonido.
es el verdadero violonchelo. Vean la complejidad de cada onda. Ahora, la imitación. El osciloscopio nos deja ver claramente la diferencia entre los dos sonidos. El sonido puede ser música para nuestros oídos o ruido. Nuestra comprensión de la física del sonido nos ayuda a disminuir la contaminación por ruidos. El sonido y la contaminación. A veces podemos acallar una fuente de sonido cambiando el material de que está hecha. El envase de metal para basura hace más ruido porque vibra más que el de plástico. Esta es otra posible fuente de ruidos. Pero un buen silenciador puede reducir el ruido. ¿Cómo se le pone un silenciador a un avión de propulsión a chorro? Se ha descubierto que ciertas frecuencias de sonido molestan más al oído que otras. Ahora se diseñan los motores de propulsión a chorro para reducir esas molestas frecuencias. Este avión en particular es más silencioso que otros de su tamaño. Podemos seguir muchos pasos para silenciar el ambiente, pero probablemente nunca será tan silencioso como en los viejos tiempos. Y aún entonces se trataba de usar el conocimiento del sonido para aumentar su volumen en ciertas cosas. Ok, partiendo de este video, ¿qué se puede entender por sonido? Vimos cómo el sonido se reflejó en el aspecto físico. Ajá. Y las vimos cómo se ve en el aspecto electrónico, ¿no? En un osciloscopio. Ahora, el sonido. ¿Qué es el sonido? Ajá. Él lo dijo allí, exacto. Es un concepto físico. Él tiene dos conceptos, un concepto físico y un concepto mecánico. Él está hablando del concepto mecánico, por decir algo. Pero el sonido, ¿cómo se explica que ustedes, o sea, cómo se explica que yo hablando acá, ustedes me estén escuchando? Por las ondas que se propagan. Ok. Ajá. Yo estoy emitiendo, yo soy el emisor y ustedes son los receptores. Yo estoy emitiendo una onda, pero esa onda tiene que tener una manera, un medio de transporte para llegar a sus oídos. ¿Cuál sería? El aire. ¿Ves? Correcto, donde se propagan más rápido, pero ahorita nos ocupa es cómo yo logro a través de mi vibración hacer que el tímpano de ustedes vibre, amplifique esa señal, la envíe al cerebro y ustedes puedan entender lo que yo estoy diciendo. Correcto. Ese tema del micrófono lo vamos a tocar ahorita. Pero el concepto físico de sonido sería vibración mecánica. Solo si quieren lo pueden anotar. Como una vibración mecánica que necesita un medio de transporte que sería el aire para
proyectar o generar una sensación auditiva. ¿Sí? Correcto, así es. Lo explicó allí el video cuando le dio al riel y midieron la velocidad con que llegó. En el aire se desplaza 300 metros. En el cable son 300.000 kilómetros por segundo. 300 metros por segundo en el aire y 300.000 kilómetros por segundo en el cable. Imagínense cuándo sería en el sólido los indios para identificar, los Cherokee y esa gente para identificar a qué distancia venían los que iban a combatir con ellos, le pegaban el oído al piso y decían están a tanto. ¿Por qué? Por la vibración, esa vibración que se generaba. ¿Ves? Ahorita hay cosas más sofisticadas para entender eso, pero entonces el sonido como tal que es una vibración. Es una vibración que puede ser física o puede ser mecánica. Si usted agarra un diapasón y lo vibra, eso va a generar una perturbación en el aire. Y esa perturbación en el aire va a llegar a su tímpano, lo va a hacer vibrar y usted va a decir, oye, está sonando un diapasón. ¿Sí? Es algo así como que para que haya un sonido, tiene que haber una vibración. Ejemplo. Yo puedo hacer vibrar la madera aquí. Lo que no puedo hacer es vibrar la pared. Entonces, algo así tiene que ver con... No, me puse para acá. Algo así tiene que ver con lo que está explicando el Leoner. De hecho, las cuerdas vocales mías están vibrando en este momento. Y esa vibración sale, va por el aire, llega al oído de ustedes, vibra el tímpano y eso se convierte, que lo van a ver en el video, en un impulso eléctrico y en ese punto, ese impulso eléctrico es interpretado como un sonido. ¿Por qué? Bueno, pues cuando estábamos bien pequeñitos, nuestro cerebro grabó el sonido de un perro y nuestros padres nos dijeron, mira, eso que estás escuchando, eso es un perro, wow, wow, perro. ¿Ves? Y desde que éramos niños se nos quedó grabado ese sonido para siempre de que ese es un perro. Y así el gato, y así el camión, y así el avión, y así la voz de mi papá, y así la voz de mi mamá, y así todas las cosas. Igualmente, la P con la A, eso que la P con la A, que es pa, en ese sonido es pa. Y si lo repetimos es pa, pa. Entonces todos esos sonidos fueron ondulaciones que nuestros padres y nuestros profesores nos enseñaron que esas ondulaciones se interpretan como papá, como perro, como gato. Cuando nosotros llevamos eso a un nivel de adulto, muchísimo más avanzado, y agarramos un ecualizador gráfico y empezamos, hay un tono, ya nosotros nos grabamos que ese sonido está en X frecuencia, que es lo que vamos a ver más adelante, el tema de la frecuencia, y ahí nosotros podemos ir como unos buenos técnicos y bajarle esa frecuencia que nos está produciendo un feedback. ¿Pero por qué? Porque esa vibración que recibió el tímpano, que a su vez nuestro cerebro interpretó como sonido, tiene que grabarse allí ese sonido, ese tono. Entonces, ¿para qué queremos aprender esto? Porque se supone de que si yo entro a un recinto y la broma está sonando demasiado bajo, como técnico yo tengo que tener la capacidad de decir qué sonido o qué tono está de más y qué tono está menos. Entonces no es simplemente que ustedes aprendan aquí, qué sonido, qué sonido. Pero ¿para qué yo quiero saber qué es el sonido y que el sonido tiene distintos tonos? Yo cuando estoy haciendo un sonido yo tengo que tratar de llevar todos esos tonos a un balance. Si yo estoy haciendo un sonido donde tienen demasiados tonos agudos,
estoy dañando el sonido. La responsabilidad está en el técnico. Con el otro video. Sí, vamos a escuchar este otro que habla de sonido, ondas y energía. Este especifica la tonalidad en el oído, cómo vibra el tímpano para entender el fenómeno. Lo que decía Ale, esto es una carrera, en tan corto tiempo no vamos a poder quizás mostrarle tantas cosas, pero por lo menos para que ustedes tengan una visión de dónde viene, cómo se genera, para poder entender cómo podemos ecualizar en una sala, qué frecuencia debemos eliminar, que eso poco a poco se lo vamos a ir mostrando, pero es para que vean de dónde viene, hacia dónde va, cómo se genera y cómo podemos nosotros controlarlo. El sonido tiene un control que ustedes como técnicos son los que lo pueden controlar. Lo que decía Ale, ¿cómo puedo yo colocar flat el sistema para que haya una paridad entre las frecuencias altas y las frecuencias bajas? De tal manera que yo tenga una palabra que se usa, es inteligibilidad, que se pueda entender la información que yo quiero procesar. Ustedes van a procesar como técnicos una información para que se escuche clara, para que se entienda. Entonces, ese proceso que ustedes hacen, pues es necesario que ustedes lo entiendan dentro de este enfoque.
¿Qué podemos entender de esta parte ahora? ¿Ve cómo se genera el sonido, cómo se comporta, qué es lo que hace? Para entender esta parte, ¿entendieron la parte de la onda senoide? ¿Cómo se comporta esa onda, que es la parte del sonido, que es la amplitud y todo esto? Vamos a pedirle a Alex que nos apoye en esta parte de la onda como tal. Ahí ustedes en descripción se puede apreciar qué son los nodos, los armónicos. ¿Para qué es necesario entender esto? Esto nos lleva a aplicar el concepto de la acústica. ¿Qué se entiende por acústica? La acústica es una ciencia. Es una ciencia. Es la ciencia que trata de la producción, propagación, almacenamiento, grabación y reproducción del sonido. Eso es básicamente lo que estamos viendo en este taller. Con referencia a lo que estábamos viendo de la amplitud de onda y la longitud de onda, que es un tema que está en la guía, y aquí vamos a hacer como Bolívar, vamos a pelear salteado. Con respecto a la longitud de onda, vámonos así desde este punto de vista para lograr también entender un poquito más lo que hemos visto. Lo que conocemos como longitud de onda es el espacio que hay entre este punto, donde está mi dedo pulgar, pasando por toda esta parte de acá, llegando hasta este otro punto de aquí. Desde este punto, llamémosle A, hasta este punto, le vamos a llamar B, hay una longitud de onda. Y esta longitud de onda tiene una cantidad de metros o centímetros, una distancia. Esta distancia es lo que nosotros vamos a llamar longitud de onda. Por ejemplo, una onda que haga 100 ciclos en un segundo tiene aproximadamente 3 metros con, vamos a redondearlo, 3 metros con 50 centímetros. ¿Sí me han entendido hasta aquí? Lo repito. Una frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Se está abierto. ¿Qué es una frecuencia? La cantidad de veces que se repite esa una onda. De hecho, el periódico viene frecuentemente. ¿Sí? Nosotros nos cepillamos frecuentemente. El sol sale frecuentemente. ¿Ve? A manera de información ya son las 12. Entonces, lo que quiere decir cuando llamamos a algo frecuencia es algo repetitivo. Entonces, un tono que se genera en 100 Hz quiere decir que hace este ciclo partiendo desde el punto A hasta el punto B 100 veces en un segundo. Eso es cuando llamamos 100 Hz. Entonces, cuando esta onda hace 100 ciclos en un segundo, le llamamos que es una onda de 100 Hz. ¿Se entendió? Ok. Esta onda de 100 Hz que hace 100 ciclos en un segundo, hizo esos 100 ciclos y abarcó 3.5 metros en un segundo. Ella subió, llegó al punto positivo mayor, bajó, llegó al punto positivo menor y llegó al punto medio. En un segundo lo hizo 100 veces y eso nos genera un sonido bien bajo. Pero en ese segundo recorrió la carpa catedral 100 veces a lo ancho, o mejor dicho, su largo.
que decimos que la carpa catedral tiene 300 metros de largo. Bueno, esa onda en un segundo recorrió la carpa catedral 100 veces, porque hizo su recorrido y más de eso, en un segundo 100 veces. Entonces se podrán imaginar que una onda que genera el bajo que está allá adelante, en 70 metros, que es lo que tiene de público el auditorio, en un segundo, lo super abarcó sobradamente. Entonces eso es la longitud de la onda, el recorrido que hace una onda. Ahora, la amplitud de la onda, que es lo que estaba hablando en el video, que es lo que nosotros conocemos, ya sabemos que esa longitud es el sonido que hace esa onda. Ahora, el volumen que hace esa onda es el espacio que hay entre esta raya que está acá, esta rayita que está aquí, y la parte más alta de la onda, y esta raya que está aquí, la parte más baja de la onda. Esta distancia es lo que nosotros conocemos como amplitud de la onda. En la guía ustedes lo tienen, hay una diferencia entre longitud y amplitud. La longitud es desde este punto hasta este punto. Eso es longitud. La distancia que recorre la onda, pero el nivel que hay, esto es la longitud. Pero el nivel que hay desde el punto central hasta el punto más alto de la onda es la amplitud. Y esto para audio es el volumen o la presión sonora que genera esa onda. Hasta aquí vamos bien. ¿Están entendiendo? Cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No hay pregunta. Bien. ¿Por qué es necesario saber esto? Y ya que entramos en esta parte de longitud y amplitud, vamos a explicarlo de una vez. Esto es necesario para saber, en el caso de los subbajos o de los bajos, es necesario saberlo para entender en qué posición yo voy a colocar mis bajos. Yo no puedo colocar unos bajos porque me parece más bonito aquel colocarlo en una esquina y aquel lo voy a colocar, bueno, me parece más bonito en esta esquina. ¿Qué va a pasar en ese punto? Vas a cancelar frecuencias. Y cuando yo cancelo frecuencia, quiere decir que la desaparezco del ambiente. Entonces yo necesito saber la longitud de onda de una caja de bajo para entender en qué posición lo voy a colocar. ¿Cómo hago esto? Fácil. Yo por lo general un bajo le voy a cortar una frecuencia. Su frecuencia mayor, en el caso de acá de Fe Viva, los subbajos, los que yo coloco abajo, yo le hago el corte a 100 Hz, 100 ciclos. Y ya sabiendo que lo estoy haciendo a 100 Hz, quiere decir que la distancia que voy a colocar un bajo y el otro bajo es ¿cuántos metros? 3.5 metros. Esa va a ser la distancia que yo voy a colocar entre un bajo y otro bajo. ¿Por qué? Porque si imaginamos que esta onda tiene entre este punto y este punto 3.5 metros, cuando yo coloco el otro bajo acá y este bajo sale de acá 3.5 metros, imaginariamente esta onda va a seguir con respecto al otro bajo. Esta onda haría esto, imaginariamente. Esta onda azul la está generando una de mis cajas de bajo y la onda naranja la está generando la otra caja de bajo. Eso pasa siempre y cuando yo coloque la caja de bajo en la posición correcta. Si yo coloco esta caja de bajo un poquitito, digamos en lugar de 3.5 no, la voy a colocar
La voy a colocar a 5 porque el tipo que está haciendo la escenografía me está diciendo que él se ve feo allí para el tiro de cámara. Los camarógrafos, no, ese bajo que hay feo para el tiro de cámara. Entonces, bueno, yo lo voy a colocar un poquito más cerca, no a 3.5, lo voy a colocar a 2. En ese punto, literalmente esta onda va a correr para acá. Y cuando yo corro esta onda para acá, entonces la saco de fase. Una onda va a estar, esta onda va a estar hacia abajo y una onda va a estar aquí hacia arriba, y en ese punto se cancela. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento donde las ondas que generan los dos bajos en alguna parte del público se van a encontrar en formas incorrectas y se van a cancelar. Entonces en ese punto no va a haber frecuencia baja. De hecho, nosotros hicimos unos arreglos aquí actualmente y, mejor dicho, anteriormente teníamos una presencia de bajo en todo lo que es alrededor del recinto. De lo que está alrededor de los bajos, tanto para atrás como para los lados y la gente que estaba sentada adelante. De hecho, nosotros íbamos a los baños y en los baños se escuchaba la frecuencia baja. Oye, esos bajos están sonando fino. Pero no estábamos aplicando este principio, y sí había bajo para los lados porque el bajo es omnidireccional y para atrás y para adelante. Pero a cierto punto del auditorio se cancelaban. No había bajo en ciertos puntos del auditorio. Una vez que aplicamos esta técnica, y la estamos ahorita en este momento aplicando, tenemos un cañón de bajo como que si yo pudiera agarrar un foco de luz, y la concentro y la dirijo solamente en un tubo de luz. Así logramos nosotros canalizar en este momento el bajo. ¿Por qué? Porque aplicamos este principio. Y en todo ese foco de luz, que es lo que va al bajo, nosotros tenemos ahorita bajo hasta aquí, hasta la tarima, hasta las gradas. Estamos hablando de que son 70 metros. Y la misma energía que se siente allá, se siente aquí. ¿Por qué? Bueno, porque la longitud de onda de una frecuencia de 100 ciclos es de 3.5 metros. Y en un segundo, eso llegó aquí atrás sobradísimo. ¿Ves? Ella hizo 100 ciclos en un segundo. En milisegundos esa onda está aquí sobrada, pero manteniendo esta longitud de onda. Entonces ya sabemos que desde la parte central de la onda para arriba es el nivel de volumen. Y los dos puntos A y B es la longitud de onda. Queríamos tener un ecualizador acá, porque esto se refleja en el ecualizador y van a entender la cantidad. Del oído humano, el nivel de escucha está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz o 20K. Vamos a ver otro video con respecto a lo que es el micrófono, ¿sí? Para poder ya entrar en lo que es la gama, la producción, la reproducción, el almacenamiento del sonido. Y vamos a ir entendiendo por qué esto capta, cómo lo capta, para qué lo capta y por qué algo tan impresionante, que esto entra acústico, es decir, yo hago con mi energía mecánica de mis cuerdas vocales, hago vibrar una membrana que está aquí y sale en la bocina o en la corneta acústico. Entra acústico, impulso eléctrico, entra a la consola la procesa, baja al ecualizador, nivelamos el ecualizador, baja al amplificador y luego sale acústico en la corneta. ¿Está bien? Vamos a ir anotando las preguntas que tengan. Lo que estamos haciendo es trabajar en base a las inquietudes que ustedes tengan para poder desarrollar, como les dije, darles un taller de esto en 2 días es fuerte porque es mucha información, pero si logramos a través de esto generar preguntas o hacer preguntas generadoras, yo creo que podemos ampliar más el conocimiento. ¿Está bien? Antes de entrar a esta materia, para que esto sea más entendible, ¿quién me puede decir qué es la física, que es esa palabra que está escrita allí?
El micrófono inalámbrico. Sí. Lo que tengo entendido de la física, que es la ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza, como el sonido, la acústica, la materia. Y todo lo que tenga que ver con lo natural, no es solamente el sonido. Lo que dijo de la física es una ciencia, está determinado como una ciencia que estudia lo que él dijo y también estudia el espacio y el tiempo. Todo lo que tiene que ver con el espacio, el tiempo y lo que tú estás hablando acerca del sonido. La transformación de la energía, las diferentes formas de energía, cómo se transforma. Exacto. Eso es lo que es la física. Y esa ciencia, la física como ciencia, que estudia todos los fenómenos sobrenaturales y naturales, tiene ramas. Y una de esas ramas, nos interesa a nosotros estudiarlas si queremos hacer un buen trabajo como técnico. Vamos a quitarnos ese chip de que nosotros somos el técnico y con que ya sepamos que si yo meto ese plus allí y meto este otro plus por aquí y aquel canon por aquí, ya eso suena, ya estamos bien. Es importante que profundicemos cómo funciona el sonido y es lo que hemos visto desde el inicio. Cómo funciona el sonido. De repente nos puede parecer algo que no tiene nada que ver con las consolas. Yo quiero aprender a manejar la consola. Pero antes de manejar la consola debemos saber cómo funciona el sonido, qué es el sonido y lo que hemos estado viendo. La acústica es una rama de la física que estudia el comportamiento del sonido. Y sepamos nosotros que aún dentro de la acústica existen otras ramas. La psicoacústica, que fue lo que explicamos de cómo funciona el oído humano y cómo actúa el sonido en el ser humano. De hecho, nosotros necesitamos de sonidos para mantener el balance, porque nuestro balance está en el oído. Si no tuviéramos una presión sonora adecuada, nosotros estuviéramos ahorita todos como que un poquito mareados. De hecho, una persona la pueden desequilibrar y perder su equilibrio si agarran y lo golpean fuertemente en sus oídos. ¿Por qué? Porque el oído tiene que ver con el equilibrio del cuerpo y ahí está la psicoacústica. Está la acústica, dime. Hay algo, hablando de eso, para reforzar un poquito eso, ¿me permite decir algo? Sí, señor. Aquí en Venezuela, el Ministerio de Ambiente tiene ciertas regulaciones con respecto al sonido, ¿no? Y lo que tú acabas de decir es bien cierto, porque digamos que yo he visto con mis propios ojos, en la empresa donde yo trabajo, el Ministerio de Ambiente regula la cantidad de sonido que producen las máquinas en las empresas. Y después de 80 decibeles, si una empresa tiene más de 80 decibeles de sonido, la empresa es multada por el Ministerio de Ambiente. Y entonces, porque eso causa eso que tú dices. Ahí yo he visto personas que por el exceso de sonido pierden la compensación del balance del cuerpo y son personas que andan caminando como que si estuvieran mareadas. Correcto. Y las mandan de reposo 3, 4 meses sin escuchar nada, con los oídos tapados, para que su sistema vuelva a regularse. Entonces, ya aquí en Venezuela el Ministerio de Ambiente regula eso, o sea que después de 80 decibeles no es apto. O sea, inclusive donde hay empresas que producen más de eso, mandan a las máquinas a encapsularlas, a hacerlas insonoras, eso es para que los trabajadores no perciban durante el tiempo que estén ahí un sonido tan fuerte. Correcto. Que le puede dañar el oído. Entonces, es bien importante. Y es importante ese aporte que acabas de dar, porque a eso quería llegar y como que me acabas de dar una introducción que valoro mucho. Y es que, ¿por qué yo deseo tanto que ustedes conozcan la psicoacústica? Que ese, digamos que es el área más de Leonel, que maneja más la parte de la psicología. Pero ¿por qué mi deseo en que ustedes no se queden limitados a que, ese canon entra allí, que es entrada y por aquí sale y suenan las cornetas?
¿Por qué yo deseo que ustedes conozcan la psicoacústica? Porque ustedes dependan de que un hermano se sienta agradado en la congregación o no. Porque todos podemos tener la tolerancia de estar en una iglesia y escuchar las alabanzas, y estamos hablando de que la actividad empieza a las 9 de la mañana y nosotros salimos ahí a las 2 de la tarde. 10, 11, 12, 1, 2. Estamos hablando de 5 horas donde tenemos a un público recibiendo una presión sonora por encima de los 80 decibeles. ¿Qué pasa si una persona está durante 8 horas recibiendo una presión sonora por encima de 80 decibeles? Va a llegar un momento donde va a estar fastidiado, donde va a estar aburrido, donde no se va a sentir agradado y va a decir, yo no sé, pero yo no me siento bien en esa congregación. Y de repente no tiene que ver con el pastor, de repente no tiene que ver con los músicos, de repente no tiene que ver con el calor que hace, sino que tiene que ver con el técnico, que el tipo le gusta darle todo el cañón porque él cree que si se escucha duro es porque se está escuchando bien. Y no es así. Usted tiene que tener como técnico la capacidad de saber que el nivel de presión sonora está muy alto y tengo que bajarle. Yo desde que logré entender eso, he tenido un éxito total dentro del auditorio de Fe Viva. Y es solamente los niveles. ¿Los niveles es qué? La amplitud de la onda. ¿Ves? Manejar bien esos niveles es importantísimo. Ahí está la psicoacústica. Entonces usted tiene como técnico que manejar buenos niveles adecuados. Un profesional del audio en una radio, según esas regulaciones, máximo entre 6 y 8 horas diarias. No puedes trabajar más de 6 o 8 horas diarias con el sonido, porque existe un efecto negativo en el oído de la persona. Entonces nosotros no podemos agarrar a unos hermanos que están por lo general bajo calor, sentados, con las condiciones físicas que a nosotros nos da sueño y todo lo demás, también entonces sumar una incomodidad con el sonido. No es sonido fuerte, es un sonido adecuado, un nivel adecuado. Y sobre todo cuando estamos en recintos cerrados como este, aquí tenemos la ventaja de que tenemos un tratamiento acústico porque las cortinas y el driver es un tratamiento acústico. La misma diferencia de nivel entre que hay en el techo, aún eso es un tratamiento acústico. No lo hicieron con ese sentido, pero eso es un tratamiento acústico. En el salón de aquí de Fe Viva es uno de los peores salones para hacer sonido. Entonces, si son uno de los peores salones, no hay manera de que usted con el sonido pueda mejorar el tratamiento acústico, en el caso de Marco y de Jan, que son los técnicos de allí. Entonces, al contrario de darle nivel para intentar arreglar el sonido cuando está sonando la banda en vivo, es más bien bajar el nivel. En una discoteca, la prioridad en una discoteca de baile la tiene, ¿qué frecuencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Si le pasan el micrófono por favor, ¿por qué la frecuencia baja o subbaja tiene tanta prioridad o importancia en una discoteca? Bueno, tengo entendido que el rango de frecuencias baja o subbaja genera un efecto en el cuerpo humano, una alteración. Entonces, el operador de la discoteca, en este caso, él busca es que la persona se altere a ese ritmo, es lo que tengo entendido, de las frecuencias bajas. Ok, es eso. Está comprobado ya científicamente y muchos ingenieros en sistemas, y un ingeniero en sistema es aquel que te conecta todo esto a la perfección. Y ese tema ojalá y nos dé tiempo de ver cómo enrollar un cable, cómo instalar y por qué instalar. Ojalá y nos dé tiempo de hacer esto. Y un ingeniero en mezcla es otra persona. Es aquella que sabe agarrar todos estos botones y es el tipo que está en el video que vimos al principio. De repente el tipo, tú lo mandas a instalar un equipo y el tipo tiene todos los conocimientos de audio, una teoría excelente. Tú lo mandas a conectar un equipo y de repente, oye, no, chamo, ahí no era la conexión, era aquí. Y no se trata de que ese sea un mal técnico. Se trata de que sus conocimientos se basan más en mezclas
y no tanto en sistemas. Sistemas es conexión. Entonces, cuando nosotros vamos a una discoteca, ya esos ingenieros en sistemas saben que el punch del bajo, que es ese golpe que te da en el pecho, ese golpe que es lo que hace que la gente se sienta con el deseo de bailar. Acelera el corazón. Porque acelera el corazón y hace que el ritmo cardíaco vaya en un sentido contrario. Entonces usted viene y entra a una discoteca, puede ser la persona más evangélica del mundo, pero usted empieza y al ratico está. A mí no me gusta para nada el vallenato. Esa canción literalmente yo la odio, ese género, el vallenato. O sea, eso me desagrada a mí. Pero si yo voy en autobús desde Caracas hasta Valencia durante 2 horas y media escuchando el vallenato, cuando ya vengo por Maracay estoy. Sin darme cuenta ya yo estoy tarareando el vallenato. Porque ese efecto lo tiene la música. Entonces, ¿por qué? Porque es algo psicológico. No nos limitemos a que yo sé cómo conecto a la consola. No, también tienes que saber qué efecto hace el sonido en el ser humano. Porque tenemos a un grupo de personas que las tiene sentadas de corazón escuchando unas alabanzas. Y de repente el músico lo puede estar haciendo bien, pero usted lo está haciendo bien. Estás haciendo una buena mezcla, pero tienes el volumen adecuado. Entonces, ese efecto psicológico que pasa en la discoteca, que necesitamos tener alta presión sonora, debemos aplicarlo también en la iglesia. ¿Qué presión sonora necesito yo dentro de una iglesia para que los hermanos estén en paz, estén en armonía? Yo necesito una alta presión sonora en Fe Viva, porque estamos hablando de 6.500 personas aquí adentro. Necesito una presión sonora. Pero bajo ese punto entonces existen nuevos sistemas de audio, que es el line array. ¿Por qué yo estoy colocando un line array chino allá adelante y tengo unas cornetas JBL en relevo? Usted debería decir, bueno, pero ¿por qué no pones lo mejor adelante? Porque sí, esas son unas JBL, pero su disparo no es un disparo largo. Cuando se comparan esas JBL, en Venezuela no habían entrado todavía los line array, y entonces yo tenía un sistema que suena muy bien, pero que no tiene un disparo largo. El line array es un sistema que está diseñado para que el público que está adelante tenga la misma presión sonora que el público que está por allá atrás. Eso es lo que hace el line array, que también lo vamos a ver en su momento. Por eso yo pongo un line array ahí adelante, porque tengo ese efecto de profundidad, de proyección. Ese es el sistema. Entonces, si tengo una alta presión sonora, pero está controlada. Entonces, sí queda bien explicado este tema de la presión sonora, que está dentro de la psicoacústica. Y también está la acústica arquitectónica. La acústica arquitectónica es la que se encarga de hacer que las ondas sonoras, que es lo que estamos estudiando ahorita, se comporten de la mejor manera dentro de un recinto. Y luego está el sonido, como ustedes lo tienen ahí en sus guías, está el audio, que esto ya es a manera de información. Sepan ustedes que hay una diferencia entre audio y sonidos. Cuando hablamos de sonido, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Que es un efecto acústico, es una vibración que pasa por las moléculas y mueven las moléculas del audio. Todo lo que vimos, eso es sonido. Entonces, ahí viene la gente del sonido, ¿sí? Pero los músicos también pueden ser la gente del sonido porque generan sonido. Pero cuando ya tú dices, ahí viene la gente del audio, ya tú estás hablando de unos técnicos especializados en hacer que ese sonido sea amplificado a través de unas cornetas. Cuando hablamos de audio, estamos hablando de la cadena sonora. Cuando agarramos esa onda acústica y la convertimos en una señal eléctrica. Eso es audio. Y está dentro del sonido, que a la vez el sonido está dentro de la acústica. Así es importante que sepan. Señoras y señores, el micro. Menuda estrella del espectáculo. El micrófono recoge el sonido. ¿Recoge el sonido? No es nada fácil. Pero para el micro es sencillo. Recoge el sonido para convertirlo en electricidad. Solo entonces puede amplificar el sonido para que todo el mundo lo oiga alto y claro. Pero, ¿cómo puede capturar algo tan escurridizo como el sonido? ¿Cómo puede convertir las ondas sonoras en electricidad usando imanes y alambres?
La actuación del micro se basa en el electromagnetismo, que es lo que pasa por dentro de la cabeza y del mango del micrófono. Este micrófono clásico tiene una carcasa de metal muy robusta. La rejilla es bastante tupida porque protege las partes internas. Dentro de la rejilla de metal protectora hay una espuma que sirve para eliminar los ruidos del viento y tamizar los sonidos explosivos de algunas consonantes como la B o la P cuando llegan al micrófono. En el centro de la cabeza del micrófono hay una cápsula que alberga la bobina móvil y un campo magnético. La posición de los agujeros de la cubierta determina si el micrófono es direccional, es decir, que el micro solo capta el sonido a través de una zona. Este micrófono es cardioide, es decir, gracias a su forma de corazón, solo recoge los sonidos procedentes de la parte frontal y apenas capta los sonidos procedentes de alrededor. Se llama cardioide por la forma de corazón. Cuando se quita la cubierta es cuando empieza el espectáculo. Un diagrama de plástico muy fino está unido a la bobina de cobre. En la base de la cápsula del micrófono hay un imán permanente que crea un campo magnético. Ese campo magnético es lo que le permite al micrófono transformar las ondas sonoras en corriente eléctrica. Entonces, los alambres que van unidos a la bobina transmiten la corriente eléctrica a los alambres que hay fuera de la cápsula en el mango del micrófono. Esos alambres son los que llevan la corriente hasta un amplificador. En resumen, el micrófono es una imitación muy inteligente de cómo el oído humano recoge el sonido. El sonido viaja en forma de onda. Mientras las ondas se mueven por el aire, crean variaciones de presión o vibraciones y desplazan el aire que hay a su alrededor. Cuando las ondas sonoras llegan al oído, hacen vibrar el tímpano y convierten las ondas en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro para que éste las procese. Lo mismo pasa con el micrófono. El delgado diafragma de plástico con forma de cúpula recoge la presión de las ondas sonoras entrantes. Su movimiento concuerda con la intensidad y la frecuencia de cada onda sonora entrante. La bobina se mueve del mismo modo. Va de delante hacia atrás en el interior del campo magnético y ese movimiento genera una corriente eléctrica. El campo magnético creado por el imán permanente es la clave de la impresionante transformación del puro movimiento mecánico en corriente eléctrica. Según las leyes del electromagnetismo, cuando una bobina se mueve dentro de un campo magnético, induce, de forma automática, una corriente eléctrica. Bien, recapitulemos. Cuando las ondas sonoras llegan al diafragma, las bobinas empiezan a vibrar dentro del campo magnético. Y ese movimiento crea una señal eléctrica que tiene exactamente la misma frecuencia que la onda sonora original. Aunque entren millones de ondas sonoras, el diafragma reproduce cada uno de los sonidos fielmente. El tono varía según lo rápido que vibre la bobina, y eso depende de la frecuencia de las ondas sonoras entrantes. Un sonido de baja frecuencia, como el de una voz profunda, crea ondas que oscilan muy despacio. Así que el diafragma también se moverá muy despacio. En cambio, las ondas de un sonido agudo crearán oscilaciones a gran velocidad. Y de nuevo, el diafragma y la bobina llevarán el mismo ritmo. Pero la corriente eléctrica inducida en la bobina es muy débil y hay que amplificarla para que se convierta en un sonido audible. Recoger el sonido. Solo hay un objeto en la faz de la Tierra que puede hacerlo, el micrófono. Se merece que le echemos una mano. Porque si el micrófono no tuviera esa característica electromagnética que le permite capturar las ondas sonoras y convertirlas en corriente eléctrica, todas las actuaciones serían extrañamente silenciosas. No habría nada que amplificar. En el mundo del espectáculo, el micro es la verdadera estrella. ¿Qué podemos entender o qué entendieron ustedes por el micrófono? ¿Qué es un micrófono? El micrófono es lo que se usa para recoger el sonido. El micrófono recoge el sonido que se emite para que ese sonido viaja a través del micrófono por la corriente, por energía, y se pueda convertir en un sonido audible a las personas. Ok, ¿se dan cuenta que el principio del micrófono es el mismo principio del oído? ¿Se dieron cuenta cómo vibra el oído a esa perturbación? ¿Se dieron cuenta también cómo esta voz
¿Se convierte en qué? ¿Impulsos qué? Impulsos eléctricos. Ella tiene una bobina interna que está en un imán y ella vibra, y al vibrar esa señal, ella la convierte en impulsos eléctricos que son captados por ¿quién? ¿Quién es el otro objeto que capta esta voz y la procesa? ¿Cómo se llama? Yo estoy hablando aquí ahorita. ¿Quién me está procesando esta voz ahorita? ¿Ah? No, procesando. ¿Quién está recibiendo estos impulsos eléctricos ahorita? Amplificador. ¿Quién dijo por allí? La consola. Ella captura la señal, la procesa. Yo agarro, esta es una consola análoga, agarro, coloco mi señal acá, el micrófono está conectado acá. Yo agarro y le doy, lo pongo en 0 dB la entrada, pongo flat mi ecualizador, le doy al fader, mido mis niveles y ella me está capturando esta voz, la está procesando. Al procesarla pasa al ¿dónde después? Al ecualizador. Y después sale por las... ¿Cómo salen las cornetas? En impulsos eléctricos. ¿Cómo sale? ¿Sale cómo? En impulsos se convierte en energía acústica. ¿Ves que es un proceso de energía? Es decir, el micrófono es un transductor electrodinámico. Eso es lo que es un micrófono, un transductor electrodinámico que transforma una energía acústica en impulsos eléctricos a través de la consola y sale otra vez en señal acústica. Eso es un fenómeno y es necesario pues entender ese fenómeno. ¿Quién me puede definir entonces el micrófono? Se llama feedback. Feedback es una retroalimentación, es un circuito cerrado que se genera entre la fuente principal y la fuente de salida. Es decir, entra por el micrófono, entra a la consola, es procesada, sale a la corneta, pero se devuelve otra vez, porque se cierra el circuito. Para tú eliminar ese circuito, tú ubicas la frecuencia, el feedback en qué frecuencia está, y te vas al ecualizador gráfico o te vas al ecualizador paramétrico, que eso lo vamos a ver ahorita, y cortas la frecuencia que esté alterada o la frecuencia parásita que esté alterada. Por eso es necesario conocer los rangos de frecuencia, entendiendo que tenemos frecuencia baja, media y alta, que eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos viendo el ecualizador. Tú ubicas en qué frecuencia está esa retroalimentación y tú te vas al gráfico, al ecualizador gráfico, o en el caso de la consola digital, te pones en la pantalla, buscas, y esta pantalla es algo versátil, que ya mañana Alex nos va a explicar allí bastante de esto, pero es versátil porque tú agarras y te montas en la pantalla con el ecualizador y ella te identifica dónde está el feedback. Ella te identifica dónde está el feedback, tú seteas, te paras en la frecuencia y la eliminas. ¿Ves? La atenúas. ¿Tac? Esa es la diferencia de esta consola a un ecualizador gráfico normal, es que tú usas tu oído para identificar en qué frecuencia. Si es una frecuencia media, si es una frecuencia alta o si es una frecuencia baja. Por eso es necesario que ustedes como técnicos entiendan y sepan identificar todas las frecuencias. Eso sabemos que es corto el tiempo, pero vamos a procurar, por eso estamos trabajando con estos videos y en base a preguntas para darles mayor información en corto tiempo basándonos en las preguntas que ustedes tengan. Esa prueba la vamos a hacer para cómo eliminar feedback. Ale. Sí. Con respecto a lo que decía Leonel, este micrófono
dinámico que trabaja con algo que podemos llamar electromagnetismo, es que lo que hace es lo que explicó allí. La membrana convierte el movimiento, lo que dijimos, aquí está, no lo vemos, pero aquí está, lo que nosotros llamamos sonido o lo acústico, aquí está. Y él hace que esto que es sonido acústico se convierta en lo que llamamos audio, que es un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico viaja por el cable, llega a la consola, pero con milivoltiaje, estamos hablando de menos de 1 voltio. Si nosotros conectamos un micrófono a un amplificador, sí, ciertamente si nos pegamos así mucho de él y hablamos, ciertamente el amplificador va a mandar una señal a la corneta, pero no es una señal que se pueda utilizar en una actividad o un evento. Esa señal que es en milivoltios necesita una consola, obligatoriamente. Anteriormente, cuando no existían las consolas, existían algo que llamábamos preamplificador. De hecho, antes habían el LP, que era el disco ese grande, negro. Luego de él pasaba a un aparato que era un preamplificador que hacía el papel de la consola. Entonces, cuando este aparato recibía esa señal del LP o del tocadisco, o en este caso del micrófono, él esa señal que era en milivoltios, la procesaba, le colocaba un poquito más de nivel y lo llevaba al menos a 1 voltio, al menos a 1 voltio en cuanto a corriente. Y cuando el amplificador recibe al menos 1 voltio de voltaje, es que el de allí parte a amplificar ese voltio de voltaje. Por ejemplo, un amplificador de 800 vatios pudiese en sus terminales tener unos 58, 60 voltios de corriente alterna, que si usted agarra 50, 60 voltios de corriente alterna, en los terminales de un amplificador va a sentir la corriente. Entonces, ¿cómo esta señal, que es en milivoltios, que ni siquiera, de hecho yo aquí estoy mandando milivoltios en este momento, si lográramos agarrar ¿cierto, David? Si lográramos agarrar un medidor de voltaje, lo colocamos en sus terminales, sin estar conectado a la consola, no porque necesita voltaje fantasma, pero un micrófono dinámico, hay una diferencia entre dinámico y electrodinámico, es otra cosa distinta. Estamos hablando de dinámico, que es este micrófono, y entonces colocamos aquí en sus terminales un medidor de voltaje y él va a mandar voltaje así no esté conectado, pero en milivoltios. Luego él pasa a la consola, aparte de procesarlo, ecualizarlo, lo preamplifica, agarra ese milivoltio y lo lleva al menos 1 voltio. Pasa al amplificador y el amplificador agarra ese voltio y lo lleva 40, 50, 60, 70 voltios de corriente alterna. Otro dato importante aquí, antes de irnos al almuerzo, es que aquí hay milivoltios de corriente alterna, pero cuando ya estamos dentro de la consola, en sus placas, es corriente directa. Sí. Luego, cuando sale por estos canons que están aquí, que son las salidas, sale por medio de un transformador otra vez en corriente alterna. Y si va por el cable y entra a un ecualizador, entra corriente alterna. Dentro de sus placas, corriente directa. Cuando vuelve a salir a sus terminales, corriente alterna. Hasta que llega al amplificador y entra en sus voltajes, tiene corriente directa, hasta que llega a su transformador dentro del amplificador, y cuando manda a sus terminales, manda la cantidad de voltios que va a mandar en corriente alterna, que viaja por el cable de la corneta, que es este que está acá, entra en sus terminales y hace lo mismo que hace el micrófono, pero al revés. En este caso, la corriente que está entrando en el terminal de las cornetas hace que por medio del imán haya un movimiento, y el cono, como está pegado al imán, a la bobina, el cono se mueve y genera la misma frecuencia que está generando mi voz, el mismo tono, pero ¿cuál es la diferencia
explíquemelo, no que me diga, hay mayor volumen, no. ¿Cuál es la diferencia entre esta señal acústica que está entrando en el micrófono y pasa por todo este proceso, llega terminando aquí en la corneta y la corneta hace una copia de esto? ¿Qué diferencia hay en la onda? Sí, pero ¿cuál es el efecto? ¿Por qué lo escuchas más fuerte? Por los voltajes que genera la consola y los amplificadores que hace que los voltajes se aumenten. Sí, pero ahí falta un efecto que lo vimos en el video y lo vimos en lo que yo expliqué. La diferencia es que esa misma onda tiene una diferencia de amplitud. La voz de Leonel es captada por ese micrófono, con una amplitud de este tamaño. Vamos a ponerlo así. Y él mandó esa amplitud y lo copió en voltajes electrónicos o eléctricos, una señal eléctrica. La recibe la consola. Esa misma señal le mete más voltaje, lo manda al amplificador. El amplificador le mete más voltaje, que está aquí en una copia de un micrófono, pero gigante. Luego está esta membrana chiquitica que recibe movimientos muy pequeños. Aquí lo hace al revés. Aquí hay un cono grande De 15 pulgadas. que hace que ese movimiento sea más grande. Y lo que está haciendo es que la misma señal acústica, la misma onda, la está mandando igual, una copia, pero con mayor amplitud. La distancia que hay entre la parte central de la onda, cuando la vimos, de la parte central al punto positivo más alto y al punto positivo más bajo, la distancia es mayor y es lo que hace que tenga más nivel. Son los mismos ciclos por segundo, es el mismo tono, pero con más amplitud de onda, con más nivel. Por eso es que cuando una corneta logra llegar a 100 decibeles o por encima de 100 decibeles o un grupo de cornetas, es riesgoso para el oído, porque tiene demasiada amplitud y hace que lleves el tímpano a su extremo. Está relacionado con la psicoacústica. Estoy recibiendo mucha amplitud, mucho volumen durante un determinado momento y el oído está trabajando forzadamente durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Estoy fastidiado ya, me quiero ir de la actividad. Y por ejemplo, cuando uno, ¿cómo sabe? Cuando uno hace un sonido, por ejemplo, en un salón así cerrado o un salón abierto, ¿cómo uno sabe utilizar, por ejemplo, cornetas de doble bajo o de un solo bajo? Sí, ahorita vamos a dejar esa respuesta para después de la actividad, y que también lo podemos tocar en la sección de corneta, que la vamos a tocar. Estoy tratando de que podamos hacer un text al finalizar el día, pero antes de hacer el text, quiero que guiemos esta parte de la tarde, el curso basado en las preguntas que tenemos ahí, que son 50 preguntas. Y yo creo que basándonos allí, vamos a tener muy buenos conceptos y amplios de lo que es el audio, y también vamos a tocar esa parte de corneta. Ya para terminar, ya son las 12, vamos a almorzar porque aquí el almuerzo lo sirven bien a la hora. La principal herramienta del técnico es el oído. Si usted como técnico tiene un par de zapatos en los oídos, o sea, que tiene los pies en los oídos, es difícil que haga un buen trabajo, porque no hay aparato, no hay equipo que nos diga que la ecualización está bien. De hecho, nosotros agarramos un analizador de espectro, o agarramos el programa SMART, o agarramos un analizador de espectro en tiempo real, que lo vamos a ver, y él nos puede decir que aquí las frecuencias bajas están muy altas, y nos da una curva decreciente de frecuencias altas a frecuencias bajas altas, y cuando nos venimos a las frecuencias bajas empieza a bajar. Según, o el deber ser es que yo agarre las frecuencias bajas según el ecualizador, según el espectro que me está mostrando, y bajarlas. Pero muchas veces cuando hacemos eso, dañamos el sonido, le quitamos frecuencias bajas y no se escucha igual. Eso nos quiere decir que
Él te puede dar una sugerencia, pero la respuesta final o la última opción la tienes tú con tu oído. Entonces, es necesario que eduquen su oído, es necesario que cuiden su oído. El técnico en audio no debería estar escuchando música aquí metido en los audífonos a alto volumen. Eso es un error para el técnico en audio. No deberías estar escuchando full volumen en una corneta. A pesar de que nosotros trabajamos con sonido, a mí no me gusta estar en un evento. Ustedes no se dieron cuenta, para los que pudieron observarme, que en el evento de la carpa yo no estuve casi dentro de la carpa. En el evento que hubo en la carpa, que Anthony nos colaboró con el sonido, yo estuve casi siempre afuera en el pasillo. ¿Por qué? Porque Anthony está haciendo sonido y yo no. No, ni pensar eso. Es porque ahí había una presión sonora que yo como técnico no quería exponer mi oído a eso si no era necesario. Yo desde afuera estaba escuchando la actividad. Pero ¿qué ha sido con meterme en el centro con esa presión sonora si no estoy haciendo yo el sonido? Lo que estoy haciendo es cargar mi oído de un trabajo que no es necesario. Entonces empieza a cuidar su oído. Empieza a educar también su oído. Bueno, entonces vamos a parar aquí. Ajá. Hay una cosa bien importante que cuando comenzaron el curso, hay algo que es bueno compartirlo. Hay una diferencia entre un estudio de grabación, la gente que hace sonido en un estudio de grabación, correcto, y ustedes que se están preparando en esto, en sonidos en vivo. Hay una diferencia, y es que el sonido dentro de un estudio lo puedes repetir muchas veces, todas las veces que quieras, y arreglarlo y buscar la mejor manera de que lo que estás haciendo te quede perfecto. Pero cuando se trata del sonido de una actividad, el sonido del ángel, el sonido de la voz del mensajero, no hay repetición. No se vale, ya va un momentico, vuelvo a repetir, no. Ahí todo tiene que salir perfecto. Por eso que veo que este curso es importantísimo, todo lo que ustedes nos están enseñando, porque yo también estoy aprendiendo. Y es importantísimo saber la responsabilidad que tienen las personas que van a estar al frente del sonido, porque no se va a la repetición. No le podemos decir al hermano Miguel, no, hermano Miguel, ¿será que puedo repetir otra vez esos 15 minutos? No se puede. Tiene que estar todo bien, todo tiene que estar probado, todo tiene que estar seteadito, y tienen que haber personas responsables y sabiendo de que esto es un trabajo para Dios. Y claro, que es una cosa que va a depender de la transformación de nosotros. Correcto. Ve, porque nosotros estamos escuchando la voz del ángel, y la voz del ángel es la que nos va a traer la fe de ratio de transformación. Así es. Y tenemos que escucharlo clarito, todo lo que diga el ángel, todo lo que diga el hermano Miguel, todo eso. Por eso que es importante que todos los mínimos detalles, yo voy a estar preguntando cosas que no sepa, pero que todos los que estemos aquí también preguntemos cualquier duda, porque ellos son los profesionales en sonido, y a ellos tenemos que, Dios los puso ahí para ellos, a ellos para eso, y por eso los han bendecido mucho Dios, el Señor Jesucristo. Y bueno, aquí estamos para aprender. Pero con respecto a eso, David, la ventaja que tiene un técnico de grabación es que él puede parar. Párate ahí que tengo el cable dañado, voy a cambiarlo un momentito. O ya va, que la ecualización no está bien, vamos a ecualizar de nuevo. Nosotros no tenemos eso en vivo. O sea, eso pasó en vivo. Por eso es que muchas veces ven que aquí en las actividades pasan algunos detalles, porque es en vivo. Eso pasa hasta en los mejores eventos. Pero nosotros podemos minimizar todos esos acontecimientos que son perjudicar. ¿Cómo lo podemos minimizar? Haciendo todas las pruebas necesarias antes de la actividad. No el día en la mañana, sino antes. Yo entiendo que hay congregaciones que no puedes dejar equipo el sábado en la noche. Pero bajo ese esquema, usted tiene que tener ya todo seteadito.
con un tirro marcado el cable que utilizaste el domingo pasado, que está aprobado, que es el que utiliza en el púlpito. Pongan un tirro o una cinta de color y le pone ahí cable de micrófono del púlpito. El del RCA marcado, apartado, lo enrolla bien guardadito, todo ordenadito. Porque se supone que tú tienes que llegar, instalaste. Pero si tú agarras y dices, oye, vamos a agarrar cualquier cable para esto, cualquier cable para esto. Todos esos tips son importantes a la hora de instalar el mismo domingo en la mañana. ¿Por qué les digo esto? Por una escritura. Efesios capítulo 6, verso 10, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni contra nada físico, sino contra huestes espirituales de maldad. Yo he hecho sonido para gente del mundo, de músicas que no están relacionadas con el cristianismo, con el mensaje, y uno llega con 2 corneticas de estas. Llegué a esto de pim pum y armé. Y eso suena genial. Y en el ensayo uno suena y ya fino. Hace lo mismo con una actividad con nosotros. El cable que ya está aprobado, el micrófono que está cuadrado. Siempre hay un detalle. Y uno ya sabe a estas alturas que un mundo espiritual se mueve y hay que ir delante de la presencia de Dios y orar para que aparte todas esas cosas, para que todo salga bien, porque es necesario saber que hay un mundo espiritual que está luchando en contra de nosotros. ¿Y cómo nosotros le ganamos la batalla a ese mundo? No llega como unos paracaidistas a saber si es que esto funciona así o si es que esto no funciona así, sino llegar ya con los cables probados, con todo listo, con todo arreglado. Gracias a Dios aquí Dios ha enviado un maravilloso equipo técnico que tienen todo ordenadito, tienen todo arregladito. Los muchachos se han encargado de hacer eso muy bien. Háganlo ustedes en sus congregaciones también, y los que van a estar escuchando esto en video. Uno de los éxitos está en tener todo preparado, todo arregladito, todo bien cuadradito, cada cable probado. Sí te necesitan llegar el mismo domingo en la mañana a instalar o a hacer algún trabajo. Necesario es que todos los equipos estén bien chequeaditos. Tome tiempo durante la semana para hacer eso. No espere el domingo en la mañana para hacerlo.